ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Reflexionando el otro día acerca del triste estado de las iglesias en nuestro tiempo, fui conducido a mirar en retrospectiva a los tiempos apostólicos y a considerar en qué difiere la predicación de estos días de la predicación de los apóstoles. Noté la vasta diferencia en su estilo en relación a la oratoria formal y determinada de la presente época. Observé que los apóstoles no tomaban un texto cuando predicaban, ni se reducían a un solo tema, y mucho menos a algún lugar de adoración, y más bien descubro que se paraban en cualquier lugar y declaraban desde la plenitud de su corazón lo que sabían de Jesucristo. Pero la principal diferencia que observé radicaba en los temas de su predicación. Me sorprendí cuando descubrí que el elemento principal de la predicación de los apóstoles era la resurrección de los muertos. Encontré que yo había estado predicando la doctrina de la gracia de Dios, que había estado sosteniendo la elección libre, que había estado conduciendo al pueblo de Dios de la mejor manera que podía a las profundas cosas de su palabra, pero me sorprendí al descubrir que no había estado copiando la manera apostólica ni siquiera a la mitad de lo que hubiera podido hacerlo. Los apóstoles, cuando predicaban, siempre daban testimonio de la resurrección de Jesús y la consecuente resurrección de los muertos. Parecería que el alfa y la omega de su evangelio fue el testimonio que Jesucristo murió y resucitó otra vez de los muertos de acuerdo a las Escrituras. Cuando eligieron a otro apóstol en el lugar de Judas, que se convirtió en un apóstata, dijeron: «Uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección», de tal forma que la esencia del oficio de un apóstol era ser un testigo de la resurrección. Y cumplieron muy bien su oficio. Cuando Pedro se presentó ante la multitud, declaró que David habló de la resurrección de Cristo. Cuando Pedro y Juan fueron llevados ante el concilio, la mayor causa de su arresto fue que los gobernantes estaban resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Cuando fueron puestos en libertad, después de haber sido examinados, se nos dice que con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre ellos. Fue esto lo que motivó la curiosidad de los atenienses cuando Pablo predicó en medio de ellos. Parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el Evangelio de Jesús y de la resurrección. Y esto provocó la risa de los areopagitas, pues cuando habló de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: «Ya te oiremos acerca de esto otra vez». En verdad, dijo Pablo, cuando compareció ante el concilio de los fariseos y los saduceos, acerca de la resurrección de los muertos, soy juzgado hoy por vosotros. Y es igualmente cierto que constantemente aseveraba: si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe, aún estáis en vuestros pecados. La resurrección de Jesús y la resurrección de los justos son una doctrina en la que creemos nosotros, pero que raramente predicamos o nos interesamos en leer. Aunque he buscado en varias librerías
un libro especialmente relacionado con el tema de la resurrección, todavía no he podido comprar ningún libro de ningún tipo relacionado con el tema. Y cuando busqué en las obras del Dr. Owen, que constituyen una mina inapreciable del conocimiento divino y que contienen mucho que es valioso casi sobre cualquier tema, escasamente pude encontrar, incluso allí, más que una ligera mención de la resurrección. Ha sido clasificada como una verdad bien conocida y, por tanto, no ha sido discutida nunca. No han surgido herejías relacionadas con ella. Casi habría sido una misericordia si hubiesen surgido, pues siempre que una verdad es disputada por los herejes, los ortodoxos luchan denodadamente por ella y el púlpito resuena con ella cada día. Sin embargo, estoy persuadido de que hay mucho poder en esta doctrina, y si la predico esta mañana, verán que Dios reconocerá la predicación apostólica y habrá conversiones. Pretendo poner la prueba ahora para ver si no hubiera algo que no podemos percibir en el presente en la resurrección de los muertos, que sea capaz de mover los corazones de los hombres y llevarlos a sujetarse al Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hay muy pocos cristianos que creen en la resurrección de los muertos. Podrían asombrarse al escuchar eso, pero no me sorprendería si descubriera que tú mismo albergas dudas con respecto a ese tema. Por la resurrección de los muertos se quiere expresar algo muy diferente de la inmortalidad del alma que cada cristiano cree. Y en eso está a nivel con el pagano que cree también en ella. La luz de la naturaleza es suficiente para decirnos que el alma es inmortal, así que el infiel que lo duda es un necio peor que un pagano, pues éste, antes que la revelación fuera dada, lo había descubierto. Hay débiles vislumbres en los hombres de razón que enseñan que el alma es una cosa tan maravillosa que ha de perdurar para siempre. Pero la resurrección de los muertos es una doctrina bastante diferente que trata no con el alma, sino con el cuerpo. La doctrina consiste en que este cuerpo material en el que existo ahora ha de vivir con mi alma, que no sólo es la chispa vital de la llama celestial la que ha de arder en el cielo, sino el propio incensario en el que el incienso de mi vida humea, es santo para el Señor y ha de ser preservado para siempre. El Espíritu, todo el mundo lo confiesa, es eterno, pero ¿cuántos hay que niegan que los cuerpos de los hombres se levantarán efectivamente de sus tumbas en el gran día? Muchos de ustedes creen que tendrán un cuerpo en el cielo, pero creen que será un fantasmal cuerpo etéreo, en lugar de creer que será un cuerpo semejante a éste, carne y sangre, aunque no el mismo tipo de carne, pues no toda carne es la misma carne, un cuerpo sustancial, sólido, tal como el que tenemos aquí. Y hay un grupo todavía menor de personas entre ustedes que creen que los impíos tendrán cuerpos en el infierno, pues está ganando terreno por doquier la convicción de que no habrá tormentos positivos para los condenados que afecten sus cuerpos, sino que habrá de ser un fuego metafórico, un azufre metafórico, unas cadenas metafóricas y una tortura metafórica. Pero si fueran cristianos como profesan serlo, creerían que cada hombre mortal que haya existido jamás
no solamente vivirá por la inmortalidad de su alma, sino que su cuerpo vivirá otra vez, que la propia carne en la que camina ahora en la tierra es tan eterna como el alma, y existirá eternamente. Esa es la peculiar doctrina del cristianismo. Los paganos no adivinaron ni imaginaron nunca tal cosa, y por ello, cuando Pablo habló de la resurrección de los muertos, unos se burlaban, lo que demuestra que entendían que hablaba de la resurrección del cuerpo, pues no se habrían burlado si sólo hubiera hablado de la inmortalidad del alma, pues eso ya había sido proclamado por Platón y Sócrates y había sido recibido con reverencia. Ahora estamos a punto de predicar que habrá una resurrección de los muertos, tanto de los justos como de los injustos. Vamos a considerar primero la resurrección de los justos y en segundo lugar la resurrección de los injustos. Habrá una resurrección de los justos. La primera prueba que ofreceré de esto es que ha sido la constante e invariable verdad de los santos desde los primeros períodos del tiempo. Abraham creía en la resurrección de los muertos, pues se dice en la epístola a los Hebreos, en el capítulo 11 y en el versículo 19, que pensaba que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. No albergo ninguna duda de que José creía en la resurrección, pues dio instrucciones concernientes a sus huesos, y seguramente no habría sido tan cuidadoso de su cuerpo si no hubiera creído que habría de ser resucitado de los muertos. El patriarca Job era un firme creyente en la resurrección, pues comentó en el texto que he citado repetidamente: «Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios». David creía en la resurrección más allá de cualquier sombra de duda, pues cantó de Jesucristo: «Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción». Daniel creyó en ella, pues dijo que muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Las almas no duermen en el polvo, los cuerpos sí. Les hará bien acudir a uno o dos pasajes para ver qué pensaban estos santos hombres. Por ejemplo, en Isaías, en 26:19, se lee: «Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos». No ofreceremos ninguna explicación. El texto es positivo y seguro. Dejemos que hable otro profeta. Oseas, en el capítulo 6 y versículos 1 y 2, «Venid y volvamos a Jehová, porque él arrebató y nos curará, y hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará, y viviremos delante de él». Aunque esto no declara la resurrección, la usa como una figura que no sería útil si no fuera considerada como una verdad establecida. Pablo también declara en Hebreos 11:35 que esa fue la fe constante de los mártires, pues dice: «Otros fueron atormentados, no aceptando el rescate,
a fin de obtener mejor resurrección. Todos esos hombres y mujeres santos que durante el tiempo de los macabeos se mantuvieron firmes por su fe y soportaron el fuego y la espada e inenarrables torturas, creyeron en la resurrección, y esa resurrección los estimulaba para entregar sus cuerpos a las llamas sin que les importara ni siquiera la muerte, sino que creían que después alcanzarían una bendita resurrección. Pero nuestro Señor trajo la resurrección a la luz de la manera más excelente, pues explícita y frecuentemente la declaró. No os maravilléis de esto, dijo, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Viene la hora cuando llamará a los muertos a juicio y estarán delante de su trono. En verdad, en toda su predicación hubo un flujo continuo de una creencia firme y de una positiva declaración pública de la resurrección de los muertos. No los abrumaré con pasajes de los escritos de los apóstoles, ellos abundan en el tema. De hecho, la Santa Escritura está tan llena de esta doctrina que me sorprende, hermanos, que nos hubiéramos apartado tan pronto de la firmeza de nuestra fe y que se llegara a creer en muchas iglesias que los cuerpos materiales de los santos no vivirán otra vez, y especialmente que los cuerpos de los impíos no tendrán una existencia futura. Nosotros sostenemos, según nuestro texto, que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Una segunda prueba, pensamos, la encontramos en la transposición de Enoc y Elías al cielo. Leemos de dos hombres que fueron al cielo en sus cuerpos. Caminó, pues, Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Y Elías fue transportado al cielo en un carro de fuego. Ninguno de estos hombres dejó sus cenizas en el sepulcro, ninguno dejó su cuerpo para que fuera consumido por el gusano, y ambos ascendieron a lo alto en sus cuerpos mortales, sin duda cambiados y glorificados. Ahora, esos dos individuos fueron la garantía de que todos hemos de resucitar de la misma manera. Sería verosímil que dos espíritus relumbrantes estuvieran en el cielo vestidos de carne, mientras que el resto de nosotros estuviéramos desvestidos. Sería algo razonable que Enoc y Elías fueran los únicos santos que tuvieran sus cuerpos en el cielo, y que nosotros estuviéramos allí únicamente en nuestras almas, pobres almas, anhelando contar otra vez con nuestros cuerpos. No, nuestra fe nos dice que habiendo ido estos dos hombres al cielo con seguridad, como lo expresa John Bunyan, por un puente que nadie más pisó, gracias al cual no se vieron en la necesidad de vadear el río, nosotros seremos alzados de las aguas, y nuestra carne no morará para siempre en la corrupción. Hay un notable pasaje en Judas en el que se habla de que cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición. Ahora, esto se refiere a la gran doctrina de que los ángeles vigilan los huesos de los santos. Ciertamente nos informa que el cuerpo de Moisés era vigilado por un grandioso arcángel. El diablo pensaba turbar ese cuerpo, pero Miguel contendía con él por esa causa. Ahora, ¿habría una contención acerca de ese cuerpo si no hubiese sido de ningún valor?
¿Contendería Miguel por aquello que habría de servir únicamente de alimento de los gusanos? ¿Lucharía con el enemigo por aquello que habría de ser esparcido a los cuatro vientos del cielo para no ser reunido nunca en una armazón más buena y nueva? No, seguramente que no. De esto aprendemos que un ángel vigila sobre cada tumba. No es una ficción cuando esculpimos sobre el mármol los querubes con sus alas. Hay querubes con alas extendidas sobre las lápidas sepulcrales de todos los justos. Ay, y donde los rústicos antepasados de aldea duermen, en algún rincón recubierto de ortigas, allí está un ángel noche y día para vigilar cada hueso y proteger cada átomo, para que en la resurrección esos cuerpos, con más gloria de la que tuvieron en la tierra, puedan levantarse para morar por siempre con el Señor. La custodia de los cuerpos de los santos por parte de los ángeles demuestra que resucitarán otra vez de los muertos. Pero, además, las resurrecciones que ya han tenido lugar nos dan esperanza y confianza de que habrá una resurrección de todos los santos. ¿No recuerdan que está escrito que cuando Jesús resucitó de los muertos, muchos de los santos que estaban en sus sepulcros resucitaron y vinieron a la ciudad y aparecieron a muchos? ¿No han oído que Lázaro, aunque había estado muerto 3 días, salió del sepulcro a la palabra de Jesús? ¿No han leído nunca cómo la hija de Jairo despertó del sueño de la muerte cuando él dijo Talita cumi? ¿No le han visto nunca en las puertas de Naín ordenando que el hijo de la viuda se levante del féretro? ¿Han olvidado que Dorcas, que hacía vestidos para los pobres, se sentó y vio a Pedro después de haber estado muerta? ¿Y no recuerdan a Eutico, que cayó del 3er piso abajo y fue levantado muerto, pero ante la oración de Pablo fue resucitado de nuevo? ¿O no vuela su imaginación al tiempo cuando el encanecido Elías se tendió sobre el niño muerto, y el niño respiró y estornudó 7 veces, y su alma volvió a él? ¿O no han leído que cuando enterraron a un hombre, tan pronto como tocó los huesos del profeta, revivió y se levantó sobre sus pies? Estas son prendas de la resurrección, unos cuantos especímenes, unas cuantas joyas ocasionales que son arrojadas en el mundo para decirnos cuán llena de joyas de la resurrección está la mano de Dios. Él nos ha dado pruebas de que es capaz de resucitar a los muertos por la resurrección de unos cuantos que después fueron vistos en la tierra por testigos infalibles. Pero ahora debemos dejar estas cosas y debemos referirlos al Espíritu Santo a modo de confirmación de la doctrina de que los cuerpos de los santos resucitarán de nuevo. El capítulo en el que encontrarán una gran prueba está en la primera epístola a los Corintios 6:13. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. El cuerpo, entonces, es del Señor. Cristo murió no solamente para salvar mi alma, sino para salvar mi cuerpo. Se afirma que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cuando Adán pecó, perdió su cuerpo y perdió también su alma. Era un hombre perdido por completo. Y cuando Cristo vino para salvar a su pueblo, vino para salvar sus cuerpos y sus almas. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor.
¿Acaso es este cuerpo para el Señor, y sin embargo, será devorado por la muerte? ¿Acaso es este cuerpo para el Señor, y los vientos esparcirán muy lejos sus partículas, donde nunca encontrarán a sus congéneres? No, el cuerpo es para el Señor, y el Señor lo tendrá. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Ahora miren el versículo siguiente. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? No únicamente el alma es una parte de Cristo, unida a Cristo, sino el cuerpo lo es también. Estas manos, estos pies, estos ojos son miembros de Cristo si soy un hijo de Dios. Soy uno con Él, no únicamente en cuanto a mi mente, sino uno con Él en cuanto a este cuerpo físico. El propio cuerpo es tomado en unión. La cadena de oro que ata a Cristo a su pueblo se extiende alrededor del cuerpo y del alma también. ¿Acaso no dijo el apóstol, los dos serán una sola carne? Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la Iglesia. Los dos serán una sola carne. Y el pueblo de Cristo no sólo es uno con Él en espíritu, sino que son una sola carne también. La carne del hombre está unida con la carne del Dios hombre, y nuestros cuerpos son miembros de Jesucristo. Bien, mientras viva la cabeza, el cuerpo no puede morir, y mientras Jesús viva, los miembros no pueden perecer. Además, el apóstol dice en el versículo 19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Dice que este cuerpo es el templo del Espíritu Santo, y cuando el Espíritu Santo mora en un cuerpo, no sólo lo santifica, sino que lo vuelve eterno. El templo del Espíritu Santo es tan eterno como el Espíritu Santo. Se pueden demoler otros templos y sus dioses también, pero el Espíritu Santo no puede morir, ni puede perecer su templo. ¿Acaso este cuerpo que ha contenido una vez al Espíritu Santo será pasto de gusanos siempre? No será visto más, sino que será como los huesos secos del valle. No, los huesos secos vivirán, y el templo del Espíritu Santo será edificado otra vez. Aunque las piernas, los pilares de ese templo caigan, aunque los ojos, sus ventanas, se oscurezcan, y aquellos que ven a través de ellos no vean más, sin embargo, Dios reconstruirá este tejido, alumbrará otra vez los ojos, y restaurará sus pilares y renovará su belleza, sí, cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad. Pero el argumento fundamental con el que concluimos nuestra prueba es que Cristo resucitó de los muertos, y en verdad su pueblo lo hará también. El capítulo que leímos al comienzo del servicio es prueba de una demostración de que si Cristo resucitó de los muertos, todo su pueblo ha de resucitar, que si no hay resurrección, entonces Cristo no ha resucitado. Pero no me quedaré considerando esta prueba por mucho tiempo, pues yo sé que todos ustedes sienten su poder y no hay necesidad de que yo la exponga claramente. Como Cristo resucitó en realidad de los muertos, carne y sangre, así será para nosotros. Cristo no era un espíritu cuando resucitó de los muertos. Su cuerpo podía ser tocado. ¿Acaso no puso Tomás
su mano en su costado? Y no le dijo Cristo, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y si hemos de resucitar como resucitó Cristo, y eso es lo que se nos enseña, entonces resucitaremos en nuestros cuerpos, no como espíritus, no como excelentes cosas etéreas, hechos de no sé qué, de alguna sustancia sumamente elástica y refinada, sino que, como el Señor nuestro Salvador resucitó, así todos sus seguidores han de resucitar. Resucitaremos en nuestra carne, aunque no toda carne es la misma carne, resucitaremos en nuestros cuerpos, aunque no todos los cuerpos son los mismos cuerpos, resucitaremos en gloria, aunque no todas las glorias son las mismas glorias. Una carne es la de los hombres, otra carne es la de las bestias, y hay una carne de este cuerpo y otra carne del cuerpo celestial. Hay aquí un cuerpo para el alma y otro cuerpo para el espíritu allá arriba, y sin embargo será el mismo cuerpo que resucitará de nuevo del sepulcro, el mismo, digo, en identidad, aunque no en gloria o en adaptación. Llego ahora a algunos pensamientos prácticos derivados de esta doctrina, antes de pasar a otras consideraciones. Hermanos míos, ¿qué pensamientos de consuelo hay en esta doctrina que afirma que los muertos resucitarán de nuevo? Algunos de nosotros hemos estado parados junto a la tumba esta semana, y uno de nuestros hermanos, que sirvió largamente a su Señor en nuestro medio, fue colocado en la tumba. Él fue un hombre valiente por la verdad, infatigable en la labor, abnegado en el deber y siempre preparado a seguir a su Señor. Se trata del señor Turner de la escuela Lamb and Flag, y en la máxima medida de su capacidad fue servicial para la Iglesia. Ahora, allí se vieron algunas lágrimas derramadas. ¿Saben a qué se debían? No hubo una sola lágrima solitaria que haya sido derramada por su alma. No tuvimos que recurrir a la doctrina de la inmortalidad del alma para que nos diera consuelo, pues la conocíamos bien, estábamos perfectamente seguros de que había ascendido al cielo. El servicio funerario acostumbrado en la Iglesia de Inglaterra no nos ofrece ningún consuelo relativo al alma del creyente que ha partido, y eso es sabio de su parte, puesto que está en la bienaventuranza, sino que nos alienta recordándonos la resurrección prometida para el cuerpo. Y cuando hablo en relación a los muertos, no es para dar consuelo en cuanto al alma, sino en cuanto al cuerpo. Y esta doctrina de la resurrección tiene consuelo para los deudos en relación a la mortalidad enterrada. Ustedes no lloran porque su padre, hermano, esposa, esposo haya ascendido al cielo. Serían crueles si lloraran por eso. Ninguno de ustedes llora porque su amada madre esté delante del trono, sino lloran porque su cuerpo está en la tumba, porque esos ojos ya no pueden sonreírles, porque esas manos no pueden acariciarles, porque esos dulces labios no pueden pronunciar melodiosas notas de afecto. Lloran porque el cuerpo está frío y muerto, semejante al barro. Ustedes no lloran por el alma. Pero yo tengo un consuelo para ustedes. Ese mismo cuerpo resucitará de nuevo. Ese ojo destellará con fuerza de nuevo. Esa mano será extendida con afecto una vez más. Créanme, no les estoy diciendo ninguna ficción. Esa misma mano, esa mano real,
esos brazos fríos, semejantes al barro, que cuelgan por el costado y se caen al ser levantados por ustedes, sostendrán un arpa un día, y esos pobres dedos, ahora helados y tiesos, serán agitados a lo largo de las cuerdas vivas de las arpas de oro en el cielo. Sí, ustedes verán ese cuerpo una vez más. Sus pecados innatos requieren que su carne vea el polvo, pero así como el Señor su Salvador resucitó, así han de hacerlo sus seguidores. ¿No secará eso sus lágrimas? No está muerto, sino que duerme. No está perdido, sino que es semilla sembrada para que madure para la cosecha. Su cuerpo está descansando por poco tiempo, bañándose en especias, para que sea apto para los abrazos de su Señor.